fue el entender que hay muchas formas de ser arquitecto, ¿no? Y que normalmente en la formación actual te muestran solo una, ¿no? La del arquitecto diseñador, ¿no? El arquitecto proyectual, que y lo ves, ¿no? En la importancia de los talleres de diseño. Eso, o sea, si bien, sí, yo creo que el taller es un espacio súper interesante como de aprendizaje porque puedes aprender muchas cosas. O sea, creo que más allá de cómo aprender a hacer una casa o hacer un edificio o hacer como algo de un programa en específico, el taller tiene esta posibilidad de enseñarte todas estas herramientas. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Más allá de las paredes con Atelier. Yo soy su anfitriona, Andrea Orrego, y el día de hoy me acompaña la arquitecta María Alejandra Linares. María Alejandra tiene una biografía súper impresionante, así que me voy a tomar el tiempo de leerla antes de presentarla oficialmente. María Alejandra Linares Treyes es una arquitecta y académica peruana que trabaja entre Estados Unidos y Latinoamérica. Su trabajo examina las dinámicas sociopolíticas que configuran el entorno construido a través de una práctica diversa que abarca el diseño, la investigación y las prácticas curatoriales. Ha enseñado estudios y seminarios en universidades de Estados Unidos, Perú y Chile, incluidas The New School Parsons, Pratt Institute, la Universidad de Columbia, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Andrés Bello. En el 2016 fue parte del equipo de diseño del nuevo Centro de Visitantes de Machu Picchu. Además, ha trabajado como arquitecta en Andrés Jack Office for Political Innovation, Estudio Fierro y Una Zamora, y como investigadora y curadora de The Beale Center de la Universidad de Columbia y el Archivo de Arquitectura de la PUC en Lima. Actualmente es profesora de la New School Parsons y de la Universidad de Columbia y es una de las del 2024 Ideas Fellows por la Sociedad de Historiadores de la Arquitectura. Tiene un título en Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica del Perú y una maestría en Prácticas Críticas Curatoriales y Conceptuales de la Universidad de Columbia. Su trabajo ha sido publicado en The Avery Review, la revista Planur, Tropical Papers y el libro Expansions de la Bienal de Venecia del 2021. ¿Qué tal biografía? Así que aquí vamos a presentar a Mariale y quizás nos puedes empezar a contar, no sé, cómo te metiste al espacio de arquitectura desde el inicio. Sí, claro. Primero, gracias por tenerme. Es bonito tener esta conversación, sobre todo después de tanto tiempo que no hablábamos. Eh, bueno, después de todo eso, bio, al final soy una arquitecta que trabaja un poco en una práctica independiente y que dentro de esa práctica independiente veo diferentes maneras de practicar la arquitectura. Entonces, un poco como expandiendo la idea o el rol en el que nos formamos como lo que debe hacer un arquitecto o lo que es la práctica arquitectónica. Trato de como tener esta práctica súper heterogénea. Y nada, yo empecé, o sea, a estudiar arquitectura en Perú, súper formación politécnica en la PUC, todos mis talleres de arquitectura, y siempre me interesó, o sea, desde pequeña estuve, o sea, inspirada o dedicada al diseño, a la creatividad, me gustaba pintar, me gustaba hacer manualidades, me interesaba mucho la arquitectura, o sea, recuerdo desde pequeña como ver imágenes como, no sé, de la Sagrada Familia, de viajes de mi familia y decir, wow, o sea, qué impresionante. Estaba como, era algo que realmente me movía, ver arte y ver arquitectura. Y decidí ir a arquitectura un poco sin saber, porque nadie en mi familia es arquitecto. ¿Sabes? Soy de esas primeras generaciones de arquitectos que nadie tiene idea de lo que está pasando. Fui a la católica y la verdad es que me gustó mucho, o sea, al comienzo fue un poco desestabilizante porque, claro, no era la forma de, digamos, de pensar en taller o la forma del proceso de diseño es muy distinto a lo que es como normalmente una formación académica del colegio o de cualquier otra facultad. Entonces, los primeros años como me costó un poco entender de qué trataba y cómo era el ritmo. Pero de ahí, ya para el tercer año, me acuerdo que tuve como un punto de quiebre y me empezó a ir como mucho mejor y entendí el proceso, me sentía mucho más cómoda, empecé como a darme cuenta cuál era mi forma de diseñar, mi metodología. Me gradué, o sea, hice el proyecto de fin de carrera, me gradué y a la semana de graduarme empecé a trabajar en Jonas Zamora, con Rafael y con Michelle. Y estuve ahí 3 años y fue mi escuela. O sea, con ellos aprendí todo lo que tenía que aprender de la práctica profesional
Y además me mostraron este otro lado de la arquitectura, porque los dos estaban envueltos en un montón de proyectos que no necesariamente eran de diseño. Michelle trabajaba en investigación, Rafael trabajaba en paisajismo, hicieron proyectos curatoriales con Liga DF en México, y si bien no todos estábamos involucrados en todos los proyectos, estaba pasando ahí en la oficina. Entonces era un ecosistema súper bonito que empezó a expandir mi manera de entender la arquitectura. Y es por eso que decido hacer esta maestría, un poco que es una maestría que está dentro de la Escuela de Arquitectura de Columbia, pero es abierta a no arquitectos. Entonces, es muy heterogéneo el grupo, es un grupo pequeño, somos entre 6 y 20 cada clase, o sea, cada promoción. Mi promoción éramos 12 y éramos 6 arquitectos y 6 no arquitectos. Diferentes backgrounds, desde la crítica, estudios urbanos, documentales, investigación. Entonces era súper interesante porque, y súper intimidante también. O sea, era una formación súper heavy en lo que es teoría y crítica, cosas que si bien yo había tenido taller de investigación en la PUC, igual me interesaba, igual leía, es como me expandió completamente. Aparte que venía de otra tradición, es una tradición anglosajona, entonces un montón de cosas que se asumía que yo ya sabía, no las sabía. Entonces me costó mucho al comienzo, pero luego me di cuenta que sí, que claro, lo que yo aportaba era mi práctica, era mi experiencia profesional, que no muchos tienen, sobre todo en un mercado profesional tan difícil como los Estados Unidos. Entonces, Sí. eso me permitió poder materializar muchos conceptos abstractos que se discutían en las clases, poderlos mover a ejemplos mucho más concretos, ¿no? Y empezar también a utilizar las herramientas de diseño como herramientas de investigación. Entonces dibujaba, hacía mapas, toda mi investigación fue sobre cartografías, de hecho, eh, y eso es lo que al final como logré consolidar en esta maestría, ¿no? Como esta faceta de entender la arquitectura no solo como práctica de diseño, sino la práctica de diseño como una práctica investigativa. Y nada, en eso, o sea, eso es básicamente lo que hago ahora, ¿no? Es tener esta práctica heterogénea, eh, en el que si bien amo diseñar y en lo que puedo diseño, aunque no puedo ejercer porque no estoy licenciada en Estados Unidos, he seguido tratando de trabajar con amigos y colaboraciones y a larga distancia y etcétera. Pero también trato de hacer otras cosas que a simple vista parecerían no ser arquitectura, porque no, o sea, no estoy construyendo casas, pero que están muy ligadas a la disciplina, ¿no? Esto es súper, súper interesante y la verdad no me sorprende de cierta manera, ahora viéndolo en perspectiva, que este haya sido tu camino. Marial y yo somos amigas desde muy chicas, de hecho creo que nos conocimos en primer grado. Tuvimos una formación académica muy estricta en el colegio, en el que quizás siempre teníamos como que el subtono de excelencia en todo lo que teníamos que hacer, de cierta manera. Y creo que había mucha presión también en nuestra formación de nosotras como mujeres, qué es lo que tenemos que aportar y siempre tener que hacer un poco más que el resto, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido nuestro programming detrás de lo que después, entrando al mundo profesional, tuvimos que enfrentar de ciertas maneras. Pero Mariale siempre destacó en el hecho de que creo que tú has tenido un muy buen balance entre lo que es lado izquierdo y lado derecho del cerebro, ¿no? Siempre has estado muy involucrada en el lado artístico, de hecho, desde muy chiquita yo me acuerdo que tenías clases de pintura y que te desarrollaste bastante en el lado artístico, pero también eres la primera de la promoción, o sea, siempre tuviste un estándar súper alto de lo que era el lado académico, de esforzarte, de tener una estructura en tus estudios y todo eso. Y no me sorprende que entrando a arquitectura, porque para mí también fue un shock de cierta manera, ¿no? Eh, teniendo, ¿no? Este balance quizás un poco instintivo de izquierda y derecha, eh, todo se te volvió de nuevo, o sea, como que tuviste que reaprender de cierta manera porque es meterte en un mundo en el que tienes que aprender a cómo trabajar en una estructura que es muy subjetiva, quizás, ¿no? De aprender a cómo vender una idea que, pucha, para nosotros creo que era completamente nuevo y a la vez tener el lado técnico desarrollándolo como que en paralelo, ¿no?
y verte ahora digamos, en la especialidad en la que has entrado, en la diversidad de proyectos que estás trabajando. Me encanta que en verdad hayas terminado en este lado porque siento que te da a ti el espacio para explorar todas estas pasiones que tienes, ¿no? Tanto por el lado académico, que siempre ha sido uno de tus fuertes, como el lado artístico, que también siempre ha sido como que lo tuyo. Y quizás podemos empezar a llevar la conversación un poco por ese lado. De ahí me gustaría meterme más a la parte investigativa en sí, porque sé que has avanzado bastante. Pero me encantaría empezar con esto de cómo ha sido para ti descubrir tus fortalezas, ¿no? En este proceso. Porque de hecho me imagino que descubriendo tus fortalezas, ese descubrimiento ha informado las decisiones que continuaste tomando en tu carrera profesional. Yo ahorita estoy saliendo un poco de un coaching que estaba haciendo con un coach profesional, que una chica que vendió dos empresas, que hizo en tech, y descubrió después de haber realizado, digamos, todos estos logros, que no estaba ella trabajando en su zona de genio, por así decirlo. Este es un concepto que está muy ligado a lo que es consciousness and entrepreneurship, o que es como que una escuela de formación para líderes, que me estoy metiendo un poco yo en ese tema, pero me ha ayudado a mí a descubrir lo mío también, ¿no? Creo que mi propia formación de tener mucha disciplina y mucha estructura en el trabajo que hago y de ser siempre como que, o tratar de destacar en casi todo lo que hacía, me encerró quizás en una caja a sentir que estaba destinada o que tenía que hacer A, B o C. Y ahorita me estoy soltando un poco más también con el modelo de la empresa que estoy empezando, con las entrevistas y todo, a meterme un poco más a mi zona de genio, que es quizás lo que me sale a mí naturalmente, ¿no? Lo que no requiere tanto esfuerzo, tanta disciplina, sino lo que te nace del alma y te apasiona. Entonces me encantaría saber cómo ha sido ese trayecto para ti, eh, qué fue lo que empezaste a descubrir quizás desde muy temprano que después informó las decisiones que tomaste y que te llevó al lado investigativo de la arquitectura. A ver, yo creo que un primer acercamiento, o sea, siempre supe que era buena como investigando. Mis fortalezas aparecían como en entender en los cursos de historia, en el taller de investigación. Se mostraba que podía como tener, o sea, esta capacidad, como tú dices, la capacidad derecha, ¿no? La capacidad racional de ver una gran cantidad de documentos de diferentes fuentes, empezar a crear relaciones, presentar un argumento, construir un argumento, todas estas cosas creo que de alguna manera siempre las he tenido y las podía, capaz intuitivamente, capaz no conscientemente, también las utilizaba cuando diseñaba, ¿no? Tenía un concepto, desarrollaba el concepto, avanzaba como muy de manera muy ordenada. Pero sin embargo no estaban tan, o sea, como te digo, no era consciente de que estaba aplicando estas metodologías o que tenía una metodología. Para mí era como mi forma de acercar al diseño era como un poco intuitiva, era como, ok, bueno, esto sé lo que hay que hacer. Y trabajando creo que me dio más estructura también en poner orden a cómo proceder, ¿no? Sabía que era muy estructurada, que podía poner en orden como las partes, los procesos, ¿no? ¿Qué va primero, qué va segundo, en qué momento me reúno con el cliente, incluso mientras trabajaba como que hacía pequeños proyectos por mi cuenta. Entonces era como aprender a, ok, ¿cuál es el proceso? ¿Cuándo me reúno? ¿Cuándo cambio? ¿Cuándo Este episodio del podcast Más allá de las paredes te llega gracias a la comunidad de Atelier. Atelier es el ecosistema de home design para Latinoamérica y está abriendo puertas a una comunidad online exclusiva en la que personas del espacio pueden entrar, compartir y encontrar las personas, servicios y productos que necesitan para sus proyectos. Este es un foro colaborativo en el que cada uno puede promocionar sus servicios, puede encontrar a otras personas que los ayuden a solucionar sus proyectos y pueden ver la diferente gama de productos que está disponible en el mercado peruano. Este espacio es para arquitectos, para proveedores, estudiantes de arquitectura, para clientes, para cualquier persona en general que esté involucrada en un proyecto de arquitectura, diseño, remodelación o construcción. Acompáñanos en el foro de Atelier entrando a la página ateliera.com y haciéndole clic al link del foro. Cuando no entrego. Entonces esto como sabía que lo tenía, ¿no? Esta capacidad de gestión. Que hoy en día, de hecho, me ayudó mucho en la parte académica, ¿no? Como profesora, poder estructurar, ok, qué es lo que quiero conseguir de este curso y cuáles son los pasos para lograrlo, cuál es
cuáles son los conocimientos y en qué orden se tienen que impartir, ¿no? Entonces, es un par de cosas que creo que siempre estuvieron ahí, pero nunca supe cómo me ayudaban o cómo las ejercía. Y, y de ahí creo que gran parte de mis capacidades se desarrollaron trabajando, como te dije, en Jonas Zamora. Esta capacidad fue mi escuela y ahí desarrollé mucho lo que era la capacidad de gestión. Al final yo terminé, o sea, cuando hicimos lo de Machu Picchu, yo era básicamente la coordinadora de la Facultad de Arquitectura, entonces era no solo ver el diseño, sino contrastarlo con eh, 13 especialidades, ¿no? Entonces, el hecho de poder trabajar en múltiples escalas, con múltiples documentos, eso como que luego me ha ayudado mucho en el tema de investigación. Pero creo que recién me di cuenta como activamente haciendo la maestría. Digamos, cuando recién llegué quería seguir el molde, ¿no? O sea, tienes que escribir 4 papers al final del semestre, entonces, ¿cómo se escribe un paper, no? Y recordaba, o sea, creo que la última vez que había escrito un paper, aparte del taller de investigación, había sido en el colegio, entonces era como unir las citas, ¿no? Hacer esto, hacer lo otro, y al comienzo, claro, mis papers eran, o sea, gigantes, era una recitada, o sea, no tenía mucho argumento, era una recitada de hechos, recibía feedback felizmente. Me ayudó que en muchas clases presentabas como parte de los intereses del paper durante, como en algún momento del semestre, en una presentación. Entonces el formato como de presentación se ajustaba mucho a mis ideas como arquitecta, ¿no? De juntar varias referencias, juntar imágenes, pero creo que o sea, cuando de verdad como embrace como mi práctica y mi metodología fue en la tesis. Y nunca voy a olvidar, después de la primera review de la tesis, tuve a la mejor advisor, a Mabel Wilson, genia, o sea, un honor poder trabajar con ella. Y me dijo, ¿por qué no lo...? Y fue como, ¿ya has intentado como ubicarlo en el mapa? Como porque mi proyecto era sobre el mapa de Antonio Raimondi. Y me dice, ¿has intentado como ubicar todas estas cosas en el mapa? Y yo en plan, como, no sabía que eso era una opción. No sabía que eso era como, que podía hacer eso. Claro, claro. Y me dice, y así empecé, y toda mi tesis fue básicamente yo interviniendo el mapa, sacando capas, dibujando encima, volviendo a dibujar, y luego tener estas capas de información que iba colapsando, iba relacionando con diferentes documentos. Y ahí es cuando dije, ok, esto es una metodología de investigación. O sea, mi capacidad de inteligencia espacial, de poder leer un mapa, de poder ubicarlo, de poder como tener sentido de escala, de fijarme en las convenciones gráficas, de entender cómo se utilizan, que el hatch verde no es simplemente un hatch verde, sino hay una intención detrás. Todo esto fue como, wow, ok, sí hay valor en esto. O sea, hay valor en tener en las metodologías de diseño, ¿no? Ya sea en dibujar, ya sea mapear, ya sea fotografiar, hacer modelos, jugar con materiales, experimentar, todos esos son formas de investigación. Y ya cuando empecé a enseñar y me empecé a formar un poco más en metodologías de enseñanza y cómo dirigir tesis de diseño, etcétera, fue que encontré como un montón de textos sobre lo que es el Creative Practice Research, que es investigación a través de la práctica creativa. Que de hecho es algo como medio reciente que se empezó a estudiar, que hay mucha tradición en Australia, sobre todo en Melbourne, donde hay doctorados en diseño. Claro, que es algo también un poco lejano a Estados Unidos, porque casi todos los doctorados de arquitectura en Estados Unidos son historia y teoría. Y yo era como, o sea, no, ya 2 años fue suficiente, no creo que sea capaz de hacer esto. Y luego vi que, claro, estos doctorados en diseño o en la manera en que diferentes artistas, arquitectos, diseñadores, todas las prácticas creativas empiezan a formar como conocimiento a través de reflexionar sobre sus métodos, reflexionar sobre su práctica. Entonces hay un orden atrás, hay una estructura. Entonces esta capacidad de ver estructuras, de ver procesos, de ver organización, es lo que un poco me ayudó como, ok, ahora soy mucho más intencional, ¿no? Esta es mi metodología, estos son mis procesos, esta es mi forma de ver la práctica de arquitectura, así sea, o sea, como, no es que sea como absoluto, pero es como así lo puedo embarcar. Y me ayuda mucho también con mis alumnos a empoderarlos también, que ellos entiendan cuáles son sus propias metodologías, ¿no? De qué manera trabajan mejor, de qué manera ellos pueden relacionar ideas. Y claro, eso es lo que me ha permitido un poco combinar esta estructura racional, digamos, con esta práctica mucho más creativa, porque claro,
ver imágenes, ver estéticas, o sea, aparte de mi investigación también es mucho ver fotografías, ver dibujos, ver pinturas y ver cómo comunican ciertos como afectos y ciertas como estéticas que van acompañadas de un discurso, por supuesto. Y claro, no es una investigación común, es como está inspirada en como mi capacidad de poder entender visualmente las cosas. Porque, o sea, la arquitectura como rama, por así decirlo, abarca muchísimo, ¿no? Es casi tan grande que es muy difícil encontrar el lenguaje o el sabor de arquitectura que mejor se adapta a tus propias habilidades, a lo que tú puedes proporcionarle al rubro en sí. Y de cierta manera tu propio camino o recorrido de encontrar eso para ti te ha hecho también descubrir cuál es el valor que tú le puedes dar al rubro en sí. Y ahora lo estás haciendo de manera quizás un poco más profunda porque se lo estás pasando a otra generación, ¿no? Y quizás a muchas generaciones, dependiendo de cuánto tiempo te quedes en el lado del profesor, pero me encanta que hayas podido encontrar ese camino, ¿no? Que se adapta bastante a lo tuyo, que le encontraste la estructura que te hace sentido a ti, que hace que los diferentes neuronas empiecen a trabajar coherentemente y que digas, ok, este es mi lado creativo, este es mi lado investigativo, ese es mi lado práctico y los puedo integrar todos, ¿no? ¿Cómo has hecho para aplicar quizás estas habilidades o este sabor propio que tú le has encontrado a la carrera, a tu trabajo investigativo ahorita, a los diferentes papeles en los que estás trabajando o investigación, o quizás todavía no le has encontrado digamos, la aplicación perfecta, pero estás en ese camino? Cuéntame un poco al respecto. Creo que estoy en el proceso, o sea, no creo que sea, no es que haya encontrado, digamos, la fórmula perfecta. Definitivamente cada ámbito de mi práctica, entonces, tipo, tengo mis trabajos de investigación propios, o sea, de manera independiente, por ahí colaboro con algunos amigos en algunos proyectos, que tengan mucha materialización física, o sea, ya sea exhibiciones o con compañeros con Laura de Estudio Fierro colaboré en el diseño de una casa, por ejemplo, ya estando acá. Y bueno, y la parte de profesora, que es lo que, digamos que es medio tiempo, ¿no? De mi día, de mi práctica, ¿no? Entonces, esos ámbitos, claro, mis conocimientos los aplico de manera distinta, pero se retroalimentan, ¿no? Como que muchas de las cosas que, por ejemplo, de los ejercicios que aplico en las clases, porque enseño seminario de investigación y enseño taller de diseño, o sea, taller. Entonces, por ejemplo, algunos de los ejercicios que aplico o de los procesos de creación que implemento en las clases, por ahí en algunos casos digo, bueno, esto sirve, Claro. lo voy a aplicar en este trabajo, proyecto de investigación, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un ejercicio que hemos aplicado en algunos talleres. No soy solo yo, obviamente, otros profesores también lo han aplicado, entonces es como un ecosistema de colaborativo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que me gusta hacer con mis alumnos es diagramar y dibujar como los sistemas detrás de un proceso o un espacio, entonces un poco como desenmarañar como todo lo que hay detrás, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un edificio, no solo la historia, sino cómo se usa, qué opina la gente, dónde viene el material, cuáles son las implicancias ambientales, etc. Entonces se hace como un poco caótico este gran mapa de actores, espacios, escalas, ecosistemas, ciclos, etc. Entonces, por ejemplo, ese ejercicio eh, ahora lo estoy desarrollando en un nuevo proyecto de investigación que estoy empezando y que estoy haciendo con el fellowship de la Society of Architectural Historians. Y es un poco, ok, la manera que yo sé hacer sentido a las cosas es dibujándolas. Es decir, tengo como, si las puedo ver, si las puedo visualizar. Entonces, esa es un poco como una filosofía que aplico en los dos, ¿no? A mis alumnos le digo, si no lo puedo ver, si no lo puedes dibujar, si no lo puedes materializar, la idea no existe. O sea, no podemos trabajar sobre la idea. O sea, somos al final diseñadores como visuales principalmente, ¿no? Entonces, somos una práctica visual, una práctica espacial.
Entonces, si no lo puedo visualizar, no puedo operar. Entonces, es un poco como, normalmente tú pensarías en una investigación como muy textual, ¿no? Como paso A pasó, B pasó, C pasó, entonces D, F, G, ¿no? Y para mí es como, no, necesito como dibujarlo, necesito verlo, necesito ubicarlo, necesito ponerlo en relación como con mapas o con escalas o esquematizarlo de alguna manera visual, no como un mapa mental, sino de hecho hacer como un dibujo, un plano. Es una de las maneras en las que se materializa, ¿no? El hecho de que la necesidad de dibujar las cosas y de registrarlas y de documentarlas, poner un montón de imágenes en relación, empezar a construir narrativas, que yo creo que eso es algo, como tú dices, se aprende mucho en la universidad, ¿no? ¿Cuál es la historia del proyecto? Entonces, ¿cuál es el proyecto? Bueno, un concepto, un usuario, etcétera. Pero esa construcción de la narrativa también influencia mucho en cómo tú presentas una investigación, ¿no? Cómo vas construyendo y vas entendiendo no solo lo que ves superficialmente o a primera vista, sino tratar de entender, ok, cuáles son los discursos o las historias que de alguna manera influenciaron que eso ocurra. Entonces, mi investigación en general, o en los últimos años, se ha concentrado mucho en cómo el rol de la arquitectura o del diseño, de la concepción espacial en general, en la transformación de paisajes, de territorios, en su transformación material y las implicancias de su transformación material. Entonces, cuando un discurso político o un imaginario de lo que debería ser un territorio, de lo que debería ser ciertos paisajes, que puede ser un imaginario productivo, un imaginario extractivo, cómo eso luego se moviliza a través de ciertas herramientas, como los mapas, como pinturas, como estudios, como representaciones, cómo se canaliza de esa manera para luego transformar materialmente un paisaje, ¿no? Y que ese paisaje no es solo una capa material, sino también una capa social, una capa ambiental. Entonces, claro, es esto, ¿no? O sea, mucho de entender eso es a través de como los métodos de arquitectura, ¿no? Saber cómo funciona de hecho la arquitectura. Y creo que eso ha sido un poco lo que, o sea, creo que la mayor realización fue darme cuenta que como arquitectos podemos contribuir en estos temas, ¿no? Como siempre hemos estado al margen de las discusiones, incluso en temas urbanos, incluso en temas de planificación en el Perú, poco se ha hecho desde la posición del arquitecto, o sea, y de las instituciones, si bien más recientemente ha habido como más participación, ha sido muy difícil, sobre todo por voluntades políticas, las crisis, etcétera. Pero igual siempre ha sido muy limitada la participación del arquitecto, ha sido relegada de alguna manera. Entonces, encontrar la forma de que también podemos contribuir a estos discursos, a estos como construcciones políticas, construcciones económicas, construcciones ambientales, desde una perspectiva arquitectónica, para mí ha sido lo más valioso como de entender, ¿no? Sin querer, es como esto de que, ok, ¿cómo contribuimos a este tema desde nuestra posición única y particular? Porque, ok, no somos políticos, no somos sociólogos, no somos antropólogos, por más que tenemos una práctica bastante interdisciplinar, no lo somos, pero sí somos pensadores espaciales. Sí entendemos, sí tenemos como el spatial judgment, ¿no? Podemos entender las cosas en su materialidad, cómo se construyen, podemos entender el espacio construido, podemos leerlo, y esa es nuestra contribución. Entonces, eso es lo que estoy tratando de hacer. O sea, ha sido mi práctica, digamos, de investigadora o mi práctica independiente, ¿no? No toda mi práctica, porque incluso ya luego se trata un poco como de cómo se presenta, ¿no? El formato puede ser un paper, el formato puede ser curatorial, el formato puede ser una serie de imágenes, y claro, todas ellas también están informadas por una práctica de diseño. No solamente interesante, pero me parece bastante importante porque de cierta manera el tipo de trabajo que estás haciendo, bastante de lo que mencionaste también me recordó todo el proceso por el cual yo pasé cuando estaba haciendo mi tesis, todo el proceso investigativo y cómo adaptar esa investigación a imágenes que se puedan entender al final del día, documentos, dibujos, planos, etcétera. Pero lo que estás haciendo tú de cierta manera, quizás conscientemente, quizás inconscientemente, es crear un formato un poco más tangible de cómo seguir desarrollando el rubro de arquitectura de maneras que sean más amplias que simplemente construir el siguiente edificio inmobiliario o casas para, digamos, personas que pueden pagar por una casa diseñada, ¿no? Desde cero.
Y creo que eso es algo crucial ahorita en el espacio sociopolítico que tiene Latinoamérica, en especial en el Perú. De cierta manera, digamos, sí, hemos pasado por mucho caos político en los últimos años, pero en realidad el caos político ha existido desde el inicio de la formación del país, de cierta forma. Y el país ha seguido adelante, tanto en Perú como en varios territorios latinoamericanos, por el impulso privado, por lo que las personas individuales hacen, por lo que empresas, organizaciones hacen para seguir impulsando, porque no podemos depender de un presidente que quizás un porcentaje de la población acepta y otro porcentaje no acepta, porque esa siempre ha sido la realidad, independientemente de quién ha estado liderando. Quizás con esto podemos entrar un poco más a cómo crees tú que el tipo de trabajo investigativo que tú has visto en Estados Unidos, en tu formación, eh, puede en verdad ayudar o puede ser aplicado en el Perú. Sí, de hecho lo he pensado, no es que tenga una como propuesta clara, una solución, pero una de las cosas que por lo menos a mí me impactó fue el entender que hay muchas formas de ser arquitecto, ¿no? Y que normalmente en la formación actual te muestran solo una, ¿no? La del arquitecto diseñador, ¿no? El arquitecto proyectual, que y lo ves, ¿no? En la importancia de los talleres de diseño, en la importancia de cómo el trabajo individual, incluso dentro de, o sea, incluso dentro de la universidad el trabajo individual, esta idea de siempre pensar como es un proyecto con un brief súper claro, ¿no? Entonces, eso, o sea, si bien, sí, yo creo que el taller es un espacio súper interesante como de aprendizaje, porque puedes aprender muchas cosas, no solo cómo diseñar, o sea, no solo como los conceptos de diseño, las herramientas de diseño, sino una forma de pensar que es bastante particular, ¿no? Que es esta idea de poder asociar muchas cosas juntas, esta idea de lo iterativo del proceso. O sea, creo que más allá de cómo aprender a hacer una casa o hacer un edificio o hacer como algo, un programa en específico, el taller tiene esta posibilidad de enseñarte todas estas herramientas o métodos o metodologías que luego tú puedes aplicar de otras maneras, ¿no? Pero creo que eso es uno de los principales como comentarios que yo haría. Y creo que ha empezado a cambiar un poco. Igual ahora lo vemos, no sé, el arquitecto proyectual y ahora tenemos también el arquitecto burocrático, el arquitecto público, ¿no? El que lo hemos visto en proyectos como Plan Selva, como los colegios bicentenarios, como el plan en algún momento de Lima Metropolitana. Como vemos que hay una generación que sí ha trabajado mucho más en el sector público, y que creo que es súper valioso. Lamentablemente depende mucho de la voluntad política. O sea, como todavía no hay una institucionalidad que cree este grupo técnico fuerte, aunque existe, ¿no? Existe, pero creo que igual es una situación precaria y creo que la precariedad es intrínseco a la práctica de la arquitectura. Pero bueno, pero creo que, o sea, creo que hay posibilidad de otras cosas, ¿no? O sea, como tú dices, no todos vamos a construir, o sea, incluso ya viene la pregunta ética, ¿no? ¿Qué tan ético es construir en el contexto actual, en el mundo? Obviamente, en el sur global, en Perú, en Latinoamérica, todavía hay una justificación por construir porque hay una falta importante, eh, pero sí, o sea, ¿cómo construir? ¿Para quién construir? Este, capaz nuestra práctica se ha vuelto mucho más de capaz esta idea de reutilizar, reconstruir o reformar. eh, entonces hay muchas cosas que todavía creo que se pueden explorar, ¿no? Como en qué es la práctica del arquitecto, ¿no? El arquitecto que quiere dedicarse a la pedagogía, alguien tiene que formar a los nuevos arquitectos. El arquitecto que quiere dedicarse a la investigación o a la historia o a la preservación, o a lo urbano. Entonces, creo que sí, creo que todavía, no, siento que está cambiando, o sea, vemos por lo menos, todavía yo mantengo una relación con la PUC y creo que, o sea, tienen el CIAC, que es el Centro de Investigación de Arquitectura y Ciudad, tienen los programas de arquitectura y tierra, por ejemplo, tienen el archivo en el que estuve trabajando, el archivo de arquitectura PUC, que creo que se vuelven pequeños ecosistemas dentro de sus funciones como muy específicas, pequeños ecosistemas que van impulsando otras formas de hacer arquitectura, ¿no? Entonces, a través de la investigación de los documentos de archivo, a través del trabajo de archivo, de catalogar, que también te informen tal más de cómo funcionan las instituciones de arquitectura, ¿no?
el tema de la publicación con las revistas, la revista que si bien no son como revistas científicas, siguen siendo métodos de diseminación. Entonces, creo que podemos, o sea, hay, hay muchas formas en las que creo que dentro de las universidades se puede impulsar, ¿no? Estas diferentes formas de hacer arquitectura. Y creo que se está empezando a hacer, pero todavía falta mucho, ¿no? Yo todavía, a veces, dentro de mi propio como prejuicio, de las cosas que escuchaba cuando estaba en la facultad o cuando estaba estudiando en general de varias personas, era como, si eres investigador es porque no eres buen diseñador. Claro. ¿No? Eso era como, era súper común que la gente lo diga, ¿no? Oh, es investigador, es historiador porque no es buen arquitecto, porque no es buen diseñador. O sea, no es buen arquitecto, no es buen diseñador. Y a veces yo siento que necesito hacer como el disclaimer, ¿no? O sea, Claro. todavía está en mí el hecho de que, no, pero yo diseño, sé diseñar, o sea, he diseñado, sigo diseñando. Porque sí, o sea, son esas cosas, ¿no? Que, o los celos de investigación, hay como, que no sé si son, o sea, son, yo no es que haya tenido una experiencia investigativa en el Perú muy extensa, mientras estuve ahí, pero hay cosas que como sientes que que todavía se repiten, ¿no? Los celos de investigación, el hecho de que como esto es mío, no lo comparto, el acceso a las fuentes, o sea, conversaciones sobre acceso a fuentes que en plan, no hay que hacerlo, no hay que hacerlo accesible porque lo van a piratear, no hay que hacerlo, no hay que darlo en resolución porque se lo van a copiar. Entonces es como, ya, pero necesitamos como crear ese acceso, si no, es como un poco irónico nada más. Entonces, eso, o sea, esas son algunas cosas, ¿no? Crear una cultura de investigación y crear estos ecosistemas que te permitan ser arquitecto de diferentes maneras, ¿no? Incluso como trabajar colaborativamente. En una oficina tú no diseñas solo. Entonces es muy raro luego que en el taller estás tú diseñando, haciéndote cargo de todo, cuando en verdad todo el tiempo vas a estar interactuando y dependiendo de otras personas. Lo que has dicho es crucial porque en realidad el rol del arquitecto, independientemente de la especialización, siempre es colaborativo, siempre es a servicio de alguien o de algo, o de un conjunto de diferentes cosas. Y eso creo que se pierde bastante en la cultura peruana, no estoy muy segura latinoamericana en general, pero de todas maneras lo hemos visto en Perú. Y creo que quizás parte de la raíz de por qué es así es lo que mencionaste antes, ¿no? Del espacio precario en el que estamos. Y eso hace que exista mucha competencia, que uno quiera sobresalir versus el otro, de que no, yo tengo que ganarte este proyecto, yo tengo que crear cierto estatus económico, visual, de marca o lo que sea para probar que soy mejor diseñador que tú porque tú estás en otro rubro o porque estás especializándote en algo diferente. O sea, es desafortunado porque el recurso del arquitecto siempre ha sido a servicio no solamente del cliente en general, pero de la ciudad a la que estás sirviendo, al final del día, ¿no? Porque tu trabajo, ya sea en el espacio de diseño, en el espacio de construcción o en el espacio de investigación o otro tipo de capacidad que tengas, va a aplicarse a un conjunto de personas. Así diseñes la casa para uno, para una familia, o diseñes un edificio para varias personas, lo que estás construyendo está impactando el espacio en el que está impactando la comunidad en la que estás construyendo y digamos, esto de no querer compartir la investigación que has hecho o digamos, el progreso que has descubierto, que ya tienes, limita en verdad el progreso. Un concepto quizás que yo aprendí de lo que es tecnología y negocios, cuando me metí al mundo de tech, descubrí lo que es la tecnología open source, que fue quizás uno de los conceptos, porque es un concepto simplemente, ¿no? De que ha avanzado más la tecnología en los últimos años que lo que se hizo en los 90s o comienzos de 2000, ¿no? Y es eso, ¿no? Que cada persona que escribe su código de tecnología lo coloca en un espacio público y viene otra persona y colabora y sigue creciendo. Y con digamos, approach a un trabajo se han desarrollado compañías enormes,
Se ha podido avanzar mucho en la investigación científica en diferentes temas que involucra tecnología. Han habido bastantes avances tecnológicos y científicos porque existe esta práctica de open source que es todo colaborativo. Y creo que parte de esa mentalidad puede ser muy beneficiosa aplicarse en nuestro propio rubro, ¿no? De cómo uno puede coger el trabajo de alguien y añadir y seguir creciendo y hacerlo al beneficio de todos. Porque de cierta manera también es como nos formamos nosotros, ¿no? Tú mencionaste bastante lo afortunada que fuiste de aprender en Iona Zamora, con tu propia asesora de investigación. Yo tuve la suerte de poder crear una práctica de arquitectura aquí en Estados Unidos porque un arquitecto me tomó bajo su ala y me enseñó todo desde cero y me enseñó a diseñar con las metodologías que se usan acá, que son muy diferentes a Perú, a leer planos y dibujar planos de otra manera, porque también hay otras formas de aplicarse, el código de construcción y todas esas cosas. Entonces, yo he podido, digamos, crecer mi propia carrera profesional gracias a los mentores que tuve detrás mío, gracias a la investigación que existió detrás mío y creo que esa es una mentalidad que falta bastante ahorita en la idiosincrasia peruana, que ya está empezando a despertarse, porque han habido algunas asociaciones que han salido en los últimos años, ¿no? Como la Asociación de Arquitectos, el LEED para los diseñadores interiores, hay asociaciones que se están moviendo en el sistema, en el mundo de sostenibilidad, que están impulsando bastante eso. Y no sé, quizás tienes algunas otras ideas que quieras añadir a todo esto, ¿no? No, de hecho lo de open source me parece como súper interesante, incluso dentro del diseño lo vimos acá durante la pandemia, cuando se subían diseños de PPE, de protección, y para imprimir en 3D, ¿no? Entonces, claro, si te pones a pensar, y esto lo leí en, creo que se llama Radical Technologies, es un libro que habla como de los orígenes de todas estas tecnologías que han sido como un poco como cooptadas como y insertadas dentro como el capitalismo, pero que en su esencia eran herramientas colaborativas, no eran herramientas justamente que querían empoderar al productor, al consumidor final, como es el 3D, ¿no? Una máquina de 3D en realidad no es muy cara, o sea, una mini máquina de 3D no es muy cara, entonces como que, por ejemplo, no sé, proyectos que creo que uno era un stand para antenas wifi que podrías colocar en los techos de edificios y luego generar una red local como resiliente dentro de un barrio que no tenga acceso a internet, por ejemplo. Claro. Entonces, ese stand, ese es un modelo 3D que tú subes y que alguien lo descarga y lo imprime. Y lo imprime en su casa sin mayor costo agregado más que el material, ¿no? Entonces, claro, esta idea del open source como esos repositorios de conocimiento o de colaborativos, obviamente siempre, o sea, yo también creo que el crédito es importante y el reconocimiento del trabajo es importante, pero estás viendo, ¿no? Y ahora lo veo mucho también con el tema de los biomateriales o innovación con trabajar con desechos, en plan cartón, productos orgánicos, etcétera, y todas las recetas que puedes encontrar o handbooks que puedes encontrar sobre cómo desarrollar materiales a partir de estos productos, creo que es bastante valioso, ¿no? En temas de cómo generar estos repositorios de conocimiento que poco a poco van moviendo la disciplina a futuro, ¿no? Me encanta la conversación que hemos tenido, Día Mariale. De hecho, me ha gustado bastante poder explorar, digamos, los diferentes, ¿cómo lo explico? Los diferentes approaches que hay a la carrera, saber, digamos, el impacto que podemos generar de diferentes maneras, ¿no? No hay una sola receta cómo ser arquitecto. Nuestros propios trayectos profesionales y personales son eso al final del día, ¿no? Son muy personales y creo que lo que más vale es lo que te puede aportar a ti de una manera que tú puedas también aportar a otras nuevas comunidades, a la sociedad. Si quisieras que los oyentes se lleven algo el día de hoy, ¿qué concepto, qué idea o qué frase te gustaría compartir con ellos? A lo principal, que ya lo mencionaba, es esto de como reconocer, o sea, reflexionar y reconocer
tus procesos, tus propios métodos, cómo es como tú creas, cómo es como tú piensas. Y luego utilizar, o sea, confiar en esos procesos, confiar en la práctica individual de cada uno y movilizarlo para conseguir lo que uno quiere, ¿no? Entonces, o sea, o movilizarlos para conseguir los proyectos que les interesan, para perseguirles. O sea, no hay una fórmula, no hay una fórmula de cómo ser arquitecto. Tenemos ciertas cualidades que compartimos, pero no hay una única manera de ser. Y justo el otro día hablaba con una profesora ya retirada, que es mi mentora ahora en esto del fellowship, Abby Van Slick. Y claro, yo a veces como me preocupo porque creo que mi práctica es muy inestable en esto que le estoy formando. Es como, bueno, hago esto y hago esto y hago esto. Entonces me sentí un poco insegura y como que su comentario fue súper lindo. Fue como, me parece increíble porque estás diseñando tu propia práctica. O sea, simplemente dijiste, bueno, tengo todas estas cosas que hago, ¿no? Entonces, esta idea de diseñar no solo hacia afuera, sino diseñar también nuestra propia práctica, creo que es algo muy valioso, ¿no? Que creo que permite al final expresar y alcanzar nuestras máximas potencialidades. Bueno, Mariale, mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Te voy a tener que traer de nuevo porque hubieron muchos temas que no llegamos a tocar. De hecho, me encantaría conversar contigo en otra conversación sobre cómo fue adaptarte al sistema anglosajón, el proceso de pensar en inglés en vez de en castellano, porque esa fue otra cosa que también a mí me cambió el chip. Lo mismo que conversabas, ¿no? Anteriormente de tener estos composiciones o papeles grandísimos que hablaba mucho, que eso viene bastante de cómo pensamos nosotros en castellano, y en inglés se piensa al revés, ¿no? Son oraciones súper cortas, súper puntuales, y me imagino que ese proceso de adaptarte a una nueva forma de cómo pensar y cómo escribir y todo eso también ha sido importante. Y nada, mil gracias por estar aquí y ya nos vemos la próxima vez. No, gracias a ti, ha sido un gusto, de verdad.